Buenos días, soy Rodrigo Vega y Ortega Báez, presidente de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, AC, y junto con el maestro Freddy Méndez Pérez, organizamos el quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Les damos las gracias por estar presentes en la inauguración de este quinto coloquio, tanto las personas que están ahora en Zoom como en nuestras redes sociales de la asociación, especialmente en Facebook. Es un esfuerzo que hemos llevado a cabo en los últimos años, tanto el maestro Freddy como yo, para desarrollar la historia de la ciencia en el marco de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y hoy tenemos varias ponencias divididas en tres mesas. Estamos a punto de iniciar la mesa uno y concluiremos alrededor de las 7 de la noche esta jornada. Lo que nos interesa es que se presenten tanto investigaciones en desarrollo como aquellas investigaciones que han sido concluidas en diferentes ámbitos de la historia de la ciencia de nuestro país. Y le cedo la palabra al maestro Freddy Méndez Pérez, siendo las 10:10 de la mañana del martes 7 de mayo de 2024, iniciamos nuestra primera mesa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las ponentes y los ponentes que nos acompañan el día de hoy en esta primera mesa de lo que es el quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación, que bueno, se organiza con auspicios de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, ACE. Y bueno, pues en esta primera ponencia vamos a tener, perdón, en esta primera mesa vamos a tener algunas ponencias muy interesantes. Bueno, solamente confirmar, nos estaría ayudando para la eh, moderación de esta mesa el doctor Daniel Serrano, a quien, bueno, pues cedo la palabra para que podamos comenzar sin más con lo que serían las presentaciones. Muy buenos días y muchas gracias al doctor Rodrigo Antonio Vega Ortega y al doctor Freddy Méndez por invitarme a moderar esta mesa. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el quinto coloquio de el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Para la primera presentación tenemos la participación de Ricardo Carvajal Medina del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Adelante, Ricardo. Sí, buenos días. Pues es un gusto estar aquí en el coloquio y mandé el PowerPoint el día de ayer. No sé si lo pueden poner, por favor, pero para irle avanzando, Sí. pues mi ponencia se titula La astronomía purépecha prehispánica en las fuentes del siglo XVI. Y cuando vi la convocatoria del coloquio, pues creo que fue un tema muy pertinente, sobre todo porque eh, de la cultura purépecha prehispánica no se menciona mucho en aspectos de astronomía. Entonces, eh, bueno, pues es lo que quiero presentarles y me siento también muy honrado de ser el primero en este coloquio. Entonces, pues voy a tratar de ser breve porque sí mandé muchas diapositivas, pero en fin, la que sigue, por favor. Bueno, lo que mencionaba en el resumen cuando mandé la ponencia, pues que el objetivo de la presente ponencia es exponer la información referente al conocimiento astronómico tarasco o purépecha, como lo son nombres de los astros, constelaciones, eclipses y fases lunares, cometas, así como las personas que tenían ese conocimiento. Entonces, la que sigue, por favor. Para el caso de la cultura purépecha o tarasca, tenemos varias fuentes escritas que fueron elaboradas por diferentes personajes, sobre todo las más importantes son las del siglo XVI y son fuentes escritas por conquistadores, religiosos, funcionarios civiles o viajeros. La que sigue, por favor. Y dentro de estas fuentes, pues hay algunas que son muy ricas en información. La más rica, pues, es la relación de Michoacán, donde hay información sobre el conocimiento astronómico. También hay información en archivos, en las relaciones geográficas de 1577, en algunas crónicas religiosas y
pues los diccionarios y artes de la lengua tarasca también del siglo XVI, y también hay algunos códices y lienzos y en algunos títulos primordiales. En casi todos estos tipos de documentos que mencioné hay información sobre el conocimiento astronómico prehispánico, y la arqueología pues también nos da alguna información, pero aquí casi no voy a mencionarla mucho. La que sigue, por favor. Y todo lo que van a escuchar en esta ponencia es parte de un capítulo de mi tesis de licenciatura. Si ustedes buscan ahí la guerra de Michoacán prehispánico en el posclásico tardío, van a encontrarlo en Academia Edu y van a poder consultar las tablas y los términos que voy a mencionar ahorita. La que sigue, por favor. Y eh, pues, ¿por qué es importante el conocimiento astronómico? A veces creo que desde nuestra posmodernidad pensamos que la gente en el pasado pues era muy ignorante y no tenía idea del mundo, pero al contrario, de hecho la gente en el pasado pues tenía esta necesidad eh, de orientación, y claro que percibieron los fenómenos del cielo, los cambios estacionales, los cambios en de las posiciones de los astros, y pues esto generó este conocimiento astronómico. Digo, en las fuentes va a aparecer como astrología, pero pues hay que quitarle pues esta idea y tratar de traducirlo al al conocimiento astronómico. La que sigue, por favor. Y la observación de los astros va a generar pues dos cosas. Primero, también el conocimiento matemático va a ser importante, y también pensamos que nosotros estamos en la cúspide de conocimiento, y pues no, en el pasado también la gente tiene la capacidad de hacer cálculos matemáticos muy complejos, y pues está esta tablita con parte del sistema vigesimal utilizado por los tarascos, que era común a Mesoamérica. Y la que sigue, por favor. Y pues el conocimiento en la observación de los astros y en el conocimiento matemático, pues va a generar que las sociedades agrícolas del pasado pues generen complejos calendarios. Esta es una reconstrucción del calendario tarasco de Alfonso Caso, es de 1938, ya está un poco viejito, pero sigue siendo el mejor estudio al respecto. La que sigue, por favor. Y lo que les mencionaba un poco de arqueología, hay algunos marcadores en Michoacán y también en Mesoamérica donde podemos ver cómo utilizaban estos petrograbados para hacer cómputos, y aquí incluso están orientados hacia ciertas partes del cielo, pero pues esto es de rápido. La que sigue, por favor. Y para entrar en materia, las fuentes históricas sobre los tarascos o los purépechas mencionan que tenían una afición por adorar a los astros, y por ejemplo está esta cita de la relación geográfica de Tiripetio, que dice: a quien adoraban eran ciertos ídolos de palo y de piedra con la figura del demonio, feos y espantables, y estos ídolos se llamaban Taresh. No tenían cuenta con otra criatura como es el sol, la luna y las estrellas, porque el demonio se los enseñaba así. En la que sigue, por favor. Y tenemos otra referencia también en Ajuchitlán, que actualmente es Guerrero, pero antes era parte del territorio Purépecha. Dice: las adoraciones eran muchas maneras porque adoraban al sol, a la luna y a los ídolos de piedra. Más o menos una idea que estaba en la relación de Tiripetio. La que sigue, por favor. Y en la relación de Michoacán, que es esta fuente tan importante para el Michoacán prehispánico, pues también se menciona que uno de los mandatos que tenían era darle de comer al sol, a los dioses celestes y a las cuatro partes del mundo. Entonces, los astros eran muy importantes para la antigua religión de los tarascos. La que sigue, por favor. Y nada más, hay algunos estudios lingüísticos que hacen traducciones de los nombres de deidades purépechas, y por ejemplo Curicahuiri se ha traducido como el que sale ardiendo, y podría ser una referencia al sol. Se le ha considerado como una deidad solar. Está un hermano de Curicahuiri que se llamaba Urendecahuecara, y que se traduce como el primero que sale en el horizonte, y de él sí tenemos información bastante clara que estaba asociado al planeta Venus. Y hay otro dios que se llama Tiripeme Cuarencha, que Cristina Monzón traduce como los oficiales colgados sobre la planicie, y que podría hacer referencia a las estrellas. La que sigue, por favor. Y en las fuentes lingüísticas del siglo XVI aparecen varios conceptos europeos traducidos al tarasco o viceversa. Y por ejemplo, la astrología van a traducirlo como Aguándaro Anapu Ambons Ganskua, que significa algo así como conocimiento del cielo. Y tenemos ahí otras palabras derivadas como astrólogo o estrellero.
La que sigue, por favor. Y sobre esta palabra de Aguándaro Ambonsgansua, es muy interesante porque esta misma palabra va a ser utilizada por los españoles para traducir filosofía. Entonces, analizando la palabra, Aguándaro Ambonsgansua puede traducirse como conocimiento del cielo, y este mismo nombre utilizaron para traducir a la filosofía. La que sigue, por favor. Y no hay mucha información al respecto, pero sabemos que los que hacían la observación de los astros en el Michoacán antiguo, pues eran los sacerdotes. Aquí hay una lámina de la relación en Michoacán, donde vemos a todas las jerarquías sacerdotales. La que sigue, por favor. Y hay una sola referencia a una ceremonia de la guerra donde dicen que queman pelotas de tabaco y que hacen oraciones, y empieza la cita diciendo: en los jueces altos y a la medianoche miraban una estrella en el cielo, y ya hacían la ceremonia, y entre la oración decía: recíbelos tú, que te nombran primeramente mañana de oro, y a ti, Urendecahuecara, dios del lucero, y a ti que tienes la cara bermeja. Esta esta mañana de oro y la cara bermeja no nos queda muy claro, probablemente hacen referencia a astros, pero no tenemos más información. La que sigue, por favor. Y para entrar ya sobre el conocimiento de algunos astros, por ejemplo, del Sol, tenemos aquí esta tabla con palabras que aparecen en los diccionarios, en el diccionario grande y en Gilberti, y por ejemplo, este Sol es traducido como Juriata, y, por ejemplo, está muy interesante el nombre del eclipse solar, dice Juriata Tirengani, que se puede traducir como sol comido o sol devorado, que es un concepto que aparece en otras partes de Mesoamérica. La que sigue, por favor. Y en la relación de Michoacán tenemos algunas representaciones a este astro. Aquí hay dos personajes, dos señores tarascos, y en la parte de atrás de sus prendas pues aparece este motivo solar. La que sigue, por favor. Y en uno de las piedras que recubren las yacatas de Sinsunzan, en un hanamu, pues también está este motivo solar. Entonces sí está presente el sol en la iconografía tarasca. La que sigue, por favor. Y este otro documento que aparece es el escudo de armas de Sinsunzan, que es muy bello, muy bonito el escudo, y aparece el sol, ya es un sol más occidental, donde aparece alimentando al águila, que es el nahual de los Huacusecha, del linaje gobernante, y en la parte de abajo aparece la luna con estrellas. Este ya es un documento pues con una influencia europea, pero tiene una fuerte información indígena. En la que sigue, por favor, vemos una tabla con palabras asociadas a la luna, que es Hutsi. Esta palabra servía para designar a la luna o para contar los meses, porque el calendario tarasco se dividía en 18 meses de 20 días. Y la que sigue, por favor. Vemos algunas, sobre todo en fenómenos lunares, aparece mucha información en los diccionarios. Por ejemplo, traducen Hutsi, Yuririen, Hashenstani como volverse a la luna de sangre. Hay unos fenómenos cuando hay ciertos eclipses parciales que se pone de este color. La que sigue, por favor. Y también las palabras para designar el ciclo lunar, también está la luna llena y está la traducción, luna media, luna menguante. Por ejemplo, esta entrada menguante de luna, Kutsi Guarícuaro, significa luna muriendo. Entonces vemos algunas cosas interesantes. La que sigue, por favor. Esta es una referencia nada más de otros códices mesoamericanos tardíos, donde vemos cómo el sol se come a la luna o viceversa, que la luna se come al sol, y esta misma concepción aparece en las fuentes tarascas. La que sigue, por favor. Y también eh, es una parte medio críptica de la relación de Michoacán, pero hay un momento donde están conquistando y están obteniendo botín en la guerra, y dice un personaje: y viendo aquel oro amarillo y la plata blanca, dijo Irepan: mira, hermanos, que esto amarillo debe ser estiércol del sol, que echa de sí, y aquel metal blanco es estiércol de la luna, que echa de sí. Entonces, igual que otros pueblos mesoamericanos, pues atribuían que ciertos metales pues eran los desechos del sol o de la luna. La que sigue, por favor. Me voy a tratar de ir un poco más rápido. Este, bueno, antes hay otra lámina donde aparecen muchos nombres de astros, pero empecemos con de la Vía Láctea. Aparece registrado como Tucu Tucus Quirincheti Shangari, y una traducción posible para Vía Láctea, porque en el diccionario aparece como Camino de Santiago, es
camino blanco rayado en cola o camino blanco de bruces en cola. Digo, es un intento de traducción, no sé a qué se refiere, pero aparece registrado con ese nombre la Vía Láctea. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el planeta Venus se nombró Joshua Kwangari, que se puede traducir como estrella valiente. La que sigue, por favor. Y el significado de este planeta dentro de la cultura tarasca, pues está asociada a una orden militar de guerreros y lo que se ha propuesto es que como el planeta Venus es el primero en aparecer y el último en desaparecer en el atardecer, pues imitaban a este planeta, estos guerreros valientes. La que sigue, por favor. Aparece otra información y una de las más ricas es un diccionario de un franciscano que se llamaba Bautista de Lagunas, donde describe un instrumento para prender fuego y le llama paratacuni y dice que es un instrumento para prender el fuego, pero que también le llaman así a una constelación de estrellas que son seguidas por otra constelación que son las Pleiades y que los purépechas le llamaban Huacha. Entonces, en esta referencia ya tenemos dos nombres de constelaciones. La que sigue, por favor. Y pues ahí está el instrumento. La que sigue, por favor, que es el mismo instrumento que los nahuas llamaban como Mamalhuastli y que Sagún también va a referir que es una constelación en el cielo. La que sigue, por favor. Ahí está la referencia de Sagún. La que sigue es otra ilustración donde aparece esta constelación y el instrumento. La que sigue. Y ya esta misma cita menciona a las Pléyades o las 7 cabrillas que se llamaba Huacha y que significa pequeños o niños. Digo, tampoco sabemos a qué se refieren, pero los imaginaban como un grupo de niños que viajaban por el cielo. La que sigue, por favor. Tenemos otra referencia en un título primordial donde hablan de la estrella del carro o Guanaricua Joscua. Y Guanaricua Joscua significa algo así como estrella fija, pero uno tiene que hacer la traducción conceptual porque en el siglo XVI las constelaciones tenían un nombre y ahora tenemos otros nombres y pues sabemos que esta Guanaricua Joscua pues es la constelación de la estrella mayor. La que sigue, por favor, también tenemos el nombre de purépecha de la constelación de Orión, que es Caca, Cacacucua, Timescua, y que sin tratar de hacer una traducción muy exacta, lo hicimos con lo que teníamos, puede ser centellas o chispas que quiebran con claridad o resplandor. Tampoco sabemos a qué se refiere, pero está ese nombre. La que sigue, por favor. Ya casi termino. Tenemos los nombres de los cometas y esto es muy rico porque tenemos diferentes nombres de cometas, lo que quiere decir que podían percibir e identificar diferentes fenómenos astronómicos. Entonces, cometa encendida, cometa pequeña que se cae, cometa grande o fuego o globo de fuego, caerse las estrellas, caer estrellas del cielo hechas de fuego, cometas. Y nada más para comentar el primer nombre, Siraguata Anganstani. Siraguata significa humear. Entonces, eh, vemos las diferentes tipos de cometas y sus traducciones al purépecha. La que sigue, por favor, es una ilustración nada más ahí de un cometa. La que sigue, eh, tenemos una ilustración en la relación de Michoacán, donde hay un grupo de presagios y hay una estrella fugaz, y abajo tenemos una ilustración de Durán. Entre estas dos imágenes hay 40 años de diferencia. La que sigue, por favor. Pero la representación del fenómeno astronómico pues es muy similar y ahí vemos la estrella de Sagún, la estrella fugaz y arriba la estrella en la relación de Michoacán. La que sigue, por favor, ya es la última. En el Códice Telleriano Remensis se menciona que cuando Noyo de Guzmán va a venir a Michoacán hacia 1530, los indígenas ven un cometa y está representado como esta serpiente que sale del cielo estrellado. Esta es una representación agua, pero en la relación de Michoacán se menciona también que antes de que venga Nuño de Guzmán a Michoacán, ven estrellas en el cielo, estrellas fugaces y que eso lo tenían como un mal agüero o que iba a haber una guerra. Entonces, pues sí tenemos los registros, no hay mucho en el caso Tarasco, pero sí los tenemos y ya con esto yo concluyo para mencionar que tenemos esta información para el caso Tarasco o Purépecha y eh,
Digo, hace falta investigarlo más. Yo me quedé en una etapa nada más de recolección de datos, pero yo creo que si alguien que sea más experto en astronomía investiga estos temas, pues creo que podría sacar mucho más. Yo, la siguiente, por favor, yo con esto concluyo y les doy las gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Ricardo, con tan interesante ponencia que, sin embargo, vamos a dejarlas para al final de esta ronda y por lo tanto le voy a dar la palabra a Juan Manuel Espinosa de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Vamos a empezar a trabajar temas que de mi interés que serían Isaac Newton en la Nueva España. Ah, Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes. En formato Word tengo mi presentación. Y lo interesante de este tipo de trabajos que estoy realizando, prácticamente son más de 30 años para las personas que no me conocen, con los cuales me titulé mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con tesis sobre la óptica newtoniana y he proseguido mis estudios, por lo cual eh, presento ahora un trabajo de una estancia de investigación que hice en el año 2014 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y me facilitaron en la Universidad Michoacana en ese año para ingresar a lo que sería la biblioteca que está en el centro histórico a 3 cuadras de la Catedral de Morelia. Ahí está ubicado un Principia en francés, la edición francesa del siglo XVIII en 2 tomos, y me puse a trabajar en ello. Más que nada interesante este tipo de edición francesa, dado que la relevancia de ese trabajo va encaminado a la aparición que iba a tener el cometa Halley de 1758 y que en el principio de Newton del siglo XVII iba a aparecer. Por lo cual, si dicho cometa Halley no aparecía como lo predijo Newton en el Principia, iba a ser el fracaso de la teoría gravitacional, por lo cual las personas que estaban en contra de la física newtoniana se burlaban y esperaban que no apareciera ese cometa en los cielos. En cambio, los newtonianos del siglo XVIII esperaban con ansia el cometa bautizado como Halley, porque iba a ser el triunfo de la física newtoniana. En ese aspecto, eh, como sabemos, la primera edición era la Filosofía Naturalis Principia Mathematica de 1687 y sabemos también que la primera edición la financió quien lleva el nombre del cometa Halley, su amigo Edmund Halley, pero abarcó de 230 a 400 ejemplares y solamente circuló en Inglaterra, no tuvo circulación, como sabemos, posteriormente en la Europa continental y posteriormente esa obra llega a la América en el cual las Indias pertenecían o a la colonia española. Llegaron estos libros. La Royal Society fue muy importante para publicar estos trabajos de Isaac Newton y de manera redundante los Principii Mathematiques de la filosofía natural de Newton en francés de 2 tomos. Sabemos que esta edición fue editada bajo la edición inglesa de 1726 y el primer tomo contiene el movimiento de los cuerpos, el segundo tomo el movimiento de los cuerpos en medios resistentes y ya el libro 3 está dedicado al sistema del mundo que incluye los comentarios del matemático Clairaut. Sabemos perfectamente que es la culminación de la mecánica celeste newtoniana
Y obviamente Newton, todo este conocimiento, sabemos perfectamente bien que lo adquirió en la Universidad de Cambridge, por lo cual él no es un autodidacta. Newton nunca fue autodidacta, su maestro fue el maestro Isaac Barrow, y todo lo que le enseñó Isaac Barrow lo va a manifestar en sus investigaciones Isaac Newton. Newton en estos menesteres, por decir, en el libro publicado en 1680, son por lo menos 20 siglos de esfuerzo humano para comprender el universo. Newton concibe mediante la deducción lógica, partiendo de sencillas hipótesis físicas, las explicaciones convincentes de los fenómenos perceptibles por los sentidos. Y aquí ya cito directamente la obra de Newton. Newton fue una base claramente formulada que pudo deducir un amplio campo de fenómenos, valiéndose para ello de la lógica y cuantitativamente del pensamiento matemático, y una armonía con la experiencia para utilizar el conocimiento, ante todo para interpretar cualitativamente con exactitud la matemática, conceptos de velocidad, proporción, cambio de velocidad, aceleración, cualquier movimiento, una dimensión que llevó eh, a desarrollar el cálculo integral. Todo esto con la finalidad de explicar el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio. Newton concentra toda su idea en la materia del universo, atraída de manera proporcional para desarrollar lo que sabemos, su teoría gravitacional, el estudio de las explicaciones de Newton respecto a la obra mencionada. También es un estudio de los cometas, que son cuerpos que se mueven prácticamente en grandes círculos cuando su velocidad disminuye a la gran aproximación de los cometas. Se confirma también por la luz de sus cabezas, pues la luz de un cuerpo celeste que ilumina por el sol se aleja hacia partes remotas. En consecuencia, dada la cantidad de luz y el diámetro aparente de un cometa, la distancia de un planeta directamente, como sus diámetros inversamente a la raíz cuadrada que nos lleva al cometa de 1680. Es una cita larga, la cual extraje de los principios matemáticos de la filosofía natural. Es una edición de Alianza Editorial. En español, esta edición, páginas 762, 764. Los cometas para Newton se mueven en secciones cónicas, son focos en el centro del Sol, que mediante radios trazados al Sol describen áreas proporcionales a los tiempos, pero sus órbitas se asemejan tanto a parábolas, que ellos pueden utilizar parábolas sin error posible. 16, sigo citando los Principia en la página 764, 767, y ya posteriormente Newton, con ayuda de Edmund Halley, hace comparaciones con el cometa de 1680, las observaciones del cosmógrafo inglés Flamsteed, y es un logro, por lo cual este tipo de estudios, dado que como sabemos en Hispanoamérica, prácticamente la época del barroco está gobernado por la religión católica, y teniendo en cuenta que la obra de Isaac Newton, en base a mis estudios, va a llegar a la Real y Pontificia Universidad, y a partir de 1739 esta física newtoniana es enseñada en la Real y Pontificia Universidad. Mis datos son del Archivo General de la Nación, ramo Universidad, el tomo 232. Ahí extraje los datos para dar una explicación concluyente del avance de la física newtoniana, pensando en la Nueva España. Importante que las leyes por lo cual se observan las colas de los cometas confirman también que esas colas nacen de sus cabezas dirigiéndose hacia las partes opuestas hacia el sol. Las colas largas y anchas que brillan con la luz más fuerte resplandecen más y están mejor definidas en un lado convexo que el cóncavo.
es el manifiesto de los fenómenos de la cola de los cometas que dependen de los movimientos de sus cabezas, que forman humo y vapor, y sigo citando aquí el Principia de Newton, por lo cual ese cometa de 1682, que se le va a nombrar el cometa Halley, enumera las órbitas que forman el describir de los tiempos en un periodo de revolución de un cometa. Con ello, finalmente se obtienen los diámetros transversales y órbitas elípticas, que son unas distancias afélicas. Y posteriormente, un servidor se hace una pregunta: ¿qué opinión tiene Newton acerca de Dios? Y la respuesta es la siguiente: el temido Dios significa en general que es un amo, pero no todo amo es Dios. Lo que constituye a Dios es el dominio de un ente espiritual que será como tal Dios verdadero, supremo, imaginario, según sea verdadero, supremo, imaginario ese dominio. Solo conocemos a Dios por las sabias y óptimas estructuras de las cosas y lo admiramos por sus perfecciones, pero lo reverenciamos y adoramos por su dominio, pues lo adoramos como siervo. Indiscutiblemente hay que hacer la reflexión de la obra de Westphal, Richard Westphal, su libro El Neverland Rest, edición en inglés, que los tomos están en el Cinvestav, en el IPN, bueno, el Politécnico y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí están esos tomos que son muy difíciles de conseguir, libros agotados. Y al final, Richard Westphal hace una descripción de la muerte de Isaac Newton, y lo que hace Westphal es retomar prácticamente toda la documentación que tiene Cambridge sobre Isaac Newton. Ahí son las fuentes sobre la muerte de Dios, en la cual antes de morir la gente le preguntó a Isaac Newton si cree en Dios. Y Isaac Newton dice: no, yo creo en la ciencia. Isaac Newton va a fallecer ya de una edad longeva, más de 80 años, por cálculos o piedras en la vejiga, por lo cual, si las personas que tienen este padecimiento son unos dolores bastante horribles, imagínense en la época de Isaac Newton, que la medicina es prácticamente herbolaria, y teniendo en cuenta que Isaac Newton se está refiriendo al Dios de los ingleses. Prácticamente no hay que adelantarnos de que es una crítica al Dios católico, al Dios luterano. Él es inglés para tener esa precisión histórica. Está haciendo una crítica al Dios de los calvinistas, al Dios de los metodistas prácticamente. Y en ese sentido, un servidor está citando todavía a Isaac Newton, Principio Matemático, aquí en la página 118, con lo cual es muy importante hacer estas consideraciones sobre la física newtoniana. Un servidor tiene que trabajar lo que pasa en Europa para aterrizar en mis estudios en la Nueva España. Y aquí, como reflexión final, un servidor agrega: Isaac Newton es un conocido que rompe las explicaciones tautológicas del movimiento de los astros. Edmund Halley analiza el movimiento de los cometas, poniendo el ejemplo el cometa de 1680. Como reflexión histórica, ese cometa de 1680 en la Nueva España fue visto por Sor Juan Inés de la Cruz, que tiene un escrito y ha sido publicado en una de sus poesías. Obviamente el trabajo de Carlos de Sigüenza y Góngora, la libra, y también un jesuita que sabemos, el padre Quino, que tuvo una polémica, y la obra del padre Quino está allá en la UNAM, en la Biblioteca Nacional. Y los conocedores de estos temas sabemos que la UNAM publicó la libra astronómica de Carlos de Sigüenza, por lo cual este tipo de estudios cometarios para 1680 son estudiados en la Nueva España, y para Europa, pues siguiendo los estudios de tradición cometaria,
lo estudió Newton, Edmund Halley y Franzen, como se manifiesta en el Principia, por lo cual le dan un movimiento parabólico, significa que solamente es una curva y solamente se vio una vez en la Tierra y nunca otras generaciones lo van a volver a ver. En cambio, el cometa de 1682, en el Principia dicen que es una elipse alargada, por lo cual sabemos que cada 72 años otra generación vuelve a ver ese cometa para poder estudiarlo, por lo cual determinar el movimiento de los cometas en el sistema solar utilizando la matemática más avanzada de la época, que es la que va a desarrollar Isaac Newton, el cálculo infinitesimal, para explicar esos periodos que aparecen en torno al Sol, con el razonamiento que expone Newton en el Principia. Sí, también cree un ser divino porque sabemos perfectamente bien que si tenemos una producción newtoniana o obras de Newton de un 100%, el 10% solamente es de ciencia, el 90% es teología, pero lo más interesante que los científicos a nivel mundial desechan el 90% de teología y se quedan con ese 10% de la física newtoniana, que no solamente está en el Principia, está en la Optics, Newton cuando daba clases de la Royal Society, dejó todos sus manuscritos en latín y que lo publicaron, Cambridge lo publicó en inglés y en latín, y hay una edición que lo tiene el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, tiene en ellos solamente esa edición de las cátedras de Isaac Newton. Es conocimiento científico, no metía nada de teología ni escrito sobre de Dios, por lo cual, o como sabemos perfectamente bien, la Inquisición tiene un conocimiento científico sobre la circulación de obras científicas en todo el mundo católico. Y en uno de mis libros que titulé Newton y el Santo Oficio en el siglo XVIII, publicado por la universidad donde trabajo, la Universidad de Quintana Roo, demuestro con documentos que localicé en la antigua Guatemala en su archivo, que Isaac Newton ingresa al índice de libros prohibidos en el año de 1739 y obviamente va en contra de todos los científicos que lo lean, y hay un proceso en 1790, ya de una manera muy tardía, que en Puebla están leyendo a Isaac Newton, por lo cual entra la Inquisición para buscar a los lectores de Isaac Newton en Puebla, haciendo alusión de que Newton entró al índice prohibido de 1739, por lo cual hay mucho que investigar todavía de Newton en la Nueva España, pero en esta precisión que acabo de hacer, el libro científico representa una nueva cultura de razonar al mundo, ya no mediante el escrutinio de la divinidad, sino de la manera matemática que será parte de una biblioteca institucional o de una librería privada, y construyen una interpretación del pasado. Los libros científicos son una creación intelectual que significan, perdón, aquí es el desarrollo de la ciencia y la revolución científica, y todavía sigo trabajando temas todavía inéditos sobre Isaac Newton en la Nueva España. De mi parte es todo y muchas gracias a los organizadores por haber aceptado mi propuesta académica. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Y bueno, me comentan que hubo una modificación en las ponencias que se darían en esta primera mesa. Por lo tanto, la presentación de Juan García Reyes, un breve recorrido sobre la instauración del sistema métrico decimal en México, 1857-1892, y la de Ricardo Magaña Díaz, proyecto de investigación de tesis, la enseñanza de la matemática teórica en el siglo XVII en los colegios jesuitas de Puebla, se van a reprogramar a lo largo de esta jornada. Por eso, con estas dos ponencias, cerramos por lo pronto esta ronda de participaciones y, por supuesto, abrimos los micrófonos para quien quiera comentar algo. Por lo pronto, yo les quiero hacer saber que
En Facebook, Felipe León manda saludos y comenta que tupu es ombligo, y agradece a Ricardo por su presentación rápida pero efectiva. Bernardo Martínez Ortega también agradece y saluda a Juan Manuel. Entonces, bueno, ahora no sé si entre quienes están aquí en la mesa, bueno, en la sesión de Zoom tengan alguna pregunta y si no, yo me atreveré a hacer quizás algunos cuestionamientos. Sí, yo tengo algunos Adelante. comentarios, Daniel. Muchas gracias. Sí, Bueno, adelante, Freddy. antes que nada, una felicitación al doctor Juan Manuel, al maestro Ricardo Carvajal. La verdad es que me da mucho gusto, en el caso de Ricardo, tenerlo en un evento de historia de la ciencia. Él pues es un estudioso que desde la licenciatura en la Facultad de Historia mostró demasiado entusiasmo por los temas de Michoacán del siglo XVI. Y bueno, pues ahora lo tenemos con esta interesante ponencia. Hay una pregunta, bueno, que quisiera hacerle a Ricardo Carvajal y tiene que ver justamente si él en esta reflexión que hizo con su ponencia, pues podría comentarnos algo sobre la manera en la cual, digamos, estos conocimientos astronómicos de los purépechas se relacionaron o se vincularon, digamos, con las ideas, digamos, que estaban generándose en otros espacios igual de lo que sería la América de ese tiempo. Y en el caso de lo que sería, bueno, Juan Manuel. Pues en términos muy generales, ¿cómo es que se van integrando estos conocimientos de Newton a Nueva España, ¿no? A la Nueva España. Bueno, sería todo de mi parte. Sí, gracias por tus comentarios. También saludos a Felipe León, que hizo comentarios en la transmisión en Facebook. Y sobre tu pregunta, hay una lámina que ya no puse en el PowerPoint, pero hay un tratado de un agustino que se llama Juan de Medina Rincón, que él escribió un tratado en lengua tarasca sobre la ciencia del siglo XVI y lamentablemente, aunque sí utiliza algunos nombres purépechas, pues no da, por ejemplo, menciona a Mercurio y a Saturno, pero no da el nombre purépecha original, sino que eh, dice Mercueweri, que es así como cosa de Mercurio, pero el único dato así interesante que he encontrado que no está directamente relacionado con la astronomía, pero creo que sí está asociado a ciertos rituales calendáricos. Es un documento que se llama Relación de Francisco Acacitli, que es un noble náhuatl que fue con el virrey Antonio de Mendoza hacia el Mixtón para acabar con la rebelión. Y este personaje menciona que para la Navidad del el 25 de diciembre, todos los indígenas de diferentes grupos étnicos, mexicas, tlaxcaltecas, tarascos o purépechas, eh, hicieron un ritual, empezaron a bailar en círculo en Navidad. Digo, creo que esto está relacionado con algún fenómeno astronómico y por eso realizaban en esa fecha calendárica algún ritual y es un ritual que al parecer pues fue una cuestión pan-mesoamericana, pero casi no hay información sobre cuál habrá sido la interacción de los purépechas en cuestiones astronómicas con otros pueblos, pero el hecho de que algunos nombres tienen el mismo concepto que en los nahuas, por ejemplo, como esta constelación para Tacucua, pues yo creo que se puedan comunicar y compartir algún tipo de conocimiento astronómico, pero pues no hay evidencias sobre eso. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Juan Manuel. Sí, gracias, muchas gracias, Daniel Serrano. De hecho, mi tesis de maestría en Guam, Iztapalapa, ahí la pueden descargar y trabajé mucho para que me la publicara la Universidad de Quintana Roo y salió el año pasado ya en formato de libro
Con gusto, Daniel, si me puede dar su correo, le puedo mandar pues el trabajo publicado allá en la UCRO y mi tesis de maestría, pues metiéndose a la UAM Iztapalapa, la tesis la pueden descargar en formato PDF y es un trabajo de archivo. El 90% de información es de archivo. Entonces ahí demuestro que Isaac Newton entra a la Nueva España en ese año de 1739 a las cátedras de filosofía de la Real y Pontificia Universidad de México. Ahorita no recuerdo el nombre del profesor de ese tiempo, pero sí lo menciono en mi tesis de maestría. Y obviamente no es bien recibida con buenos ojos. Hay mucha resistencia, por eso yo publico trabajos antinewtonianos que me lo publicó la Universidad de Guadalajara en su revista. Y sí, me lo cuestionaron mucho, inclusive en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, mis maestros de la UNAM. ¿Por qué los etiqueto de antinewtonianos? Por decirlo, los jesuitas, para empezar, es que ellos rechazan la física de newtoniana, los franciscanos rechazan la física de newtoniana, y obviamente todavía no tenía el dato de Newton que entró en el índice de libros prohibidos en 1739. No tenía ese dato porque estaba haciendo la tesis de maestría en 1993, 1994, ya pasaron muchos años, pero la información que obtuve es muy importante porque gran parte de los documentos, bueno, hay que paleografiarlos, información está en español, pero otra información está en latín. Entonces, por lo cual, bueno, la UNAM me dio herramientas de latín. Es la ventaja de estudiar en la UNAM en filosofía y letras, que puedes entrar al latín como oyente y te vas curtiendo como investigador. Entonces, me ayudó el latín, hice yo mis propias traducciones y obviamente el grueso de todo el estudio es a partir de 1761-62, que demuestro de que ya antes de Bartolache, Velázquez de León es el catedrático de matemáticas de la Facultad de Medicina y ahí están los exámenes de las personas que se titulaban exámenes de física newtoniana. Ese es mi respaldo y obviamente hay documentos de Bartolache ahí en latín, el de Velázquez de León. Hay un examen de Velázquez de León para dar clases como profesor que se hacía en un jurado con un libro de la Edad Media de Sacrobosco y conforme a las constituciones el profesor tenía que dialogar en latín y todo eso, los informes están ahí en el Archivo General de la Nación para argumentar que el grueso o el peso de los estudios de la física newtoniana es a partir en el momento en que Joaquín Velázquez de León está dando clases, enseñando ya el Principia en función de los archivos de Archivos General de la Nación. Y ya posteriormente lo demuestro con Antonio de León y Gama, que yo lo bautizo como un seguidor newtoniano porque en su escrito de las auroras boreales me cita de manera directa el Principia y la Optics de Newton. Lo más interesante que hago la correlación de esas citas buscando los libros que citó y los tiene la UNAM en Biblioteca Nacional, una edición de latín de 1704. Esa es la edición que cita Antonio de León y Gama y la edición de 1762 que la tiene la UNAM, cita esa edición y mi referencia es que busqué las hojas. Entonces sí fue un estudio bastante pesado para mí, pero muy laborioso y muy fructificante. Entonces, pues sí, estimado Daniel Serrano, si consigo su correo, con todo gusto le puedo mandar mis publicaciones de la Universidad de Quintana Roo y mi tesis, pues descargando ahí en PDF la tesis de la UAMI, que es de filosofía de la ciencia.
Muchas gracias, Carmen. Acabo de poner el correo en el chat de Zoom. Y sí, con mucho gusto. Ojalá que nos puedas enviar tus publicaciones Sí, y las sí, podamos conocer un poco sí, más. le tomo una Es- foto aquí al Zoom para gra- enviárselas a la brevedad y difundir Muchas también gracias. mis trabajos, que es la Sí, importancia de... muchas gracias, Juan Manuel. Ujú. Y porque, perdón, tengo una pregunta de Bernardo Martínez también para ti, por eso tomo la palabra, quien nos dice, ¿qué opina de las obras de esoterismo de Newton? Eh, por ejemplo, Bernardo también nos comenta que Newton menciona que el fin del mundo será en el año 2050. Eh, También Bernardo Martínez comenta... eh, para ti mismo, Juan Manuel, que los difusores de Newton en la Nueva España fueron principalmente los jesuitas. Es una pregunta, que si los principales difusores de Newton en la Nueva España fueron los jesuitas o fueron las otras órdenes mendicantes. A Ricardo también le preguntan, los guerreros, comenta más bien Bernardo Martínez, los guerreros estaban relacionados con Venus, el cual se veía como estrella matutina y estrella vespertina. Los guerreros eran dos estirones o una sola. Este, por el momento. Te vuelvo a dar a ti la palabra, Juan Manuel, y ahorita te la vuelvo a dar, Ricardo. Adelante, Juan Manuel. Si Sí, puedes muchas comentarnos gracias. algo sobre esto. Sí, porque ahorita con la pregunta, recuerdo que fue una pregunta de mi tesis doctoral. Entonces, esa pregunta me la hizo Alberto Saladino y en Nahuani seleccionaron a Cristina Gómez en el jurado. Y también una matemática de la UNAM, si no me equivoco, Leticia Mayer, que es matemática de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Matemáticas. La alumna de Trabulce que estaba en el Colmex y se fue a Guadalajara. Ay, ¿Perla? ¿eh? ¿Perla Chinchilla? No, la otra que es alumna de Elías Trabulce, Virginia Claverán. Ya me acordé de ella. Entonces, pues sí, fue una pregunta con la cual yo tuve que responder con las fuentes. Los jesuitas son los seguidores de la filosofía moderna en México. Entonces, en un momento dado, la crítica que me hicieron en la tesis doctoral, ¿por qué tú dices que son antinewtonianos? Y la respuesta, bueno, tuve que leer los escritos de los jesuitas y la ventaja fue de que, pues, en la UNAM, y luego Brian Connaughton, bueno, fue mi director de tesis, me mandó al, al claustro de Sor Juana porque la UNAM estaba cerrada por el MOSH, que cerró la UNAM, por eso me acuerdo del MOSH, y me mandaron allá para perfeccionar mis estudios de latín. Y me ayudó mucho la maestría de filosofía de la ciencia que apliqué hermenéutica de Gadamer. Entonces voy desmenuzando todo el tejido de los escritos de los jesuitas, porque en un momento dado hacen la reflexión y lo más importante que me citan la Biblia, me citan a Leibniz, me citan a René Descartes, y pues todos estos autores que citan, pues son antinewtonianos. De hecho, con la polémica que tuvo Isaac Newton con Leibniz sobre el cálculo, pues sabemos que son dos cálculos diferentes. Newton y Leibniz chocan intelectualmente. Y Leibniz no está de acuerdo con la teoría gravitacional. Entonces, en función a esto, yo lo manejé así en mi examen doctoral y recuerdo que todavía la Universidad de Guadalajara, porque allá está Claverán, que dieron una conferencia de los antinewtonianos y mi escrito me lo publicó la Universidad de Guadalajara, ya es un escrito de hace 10 años. Entonces, pues sí son ideas, bueno, ya no estoy tan joven como hace 10 o 15 años que traía estas ideas, pero sí le hice mucho ruido a mis sinodales y a la Universidad de Guadalajara que se atrevió a publicarme ese escrito. Y con los franciscanos,
recuerdo que se lo comenté a Brian Connaughton hace más de 15 años, cuando me fui a Quintana Roo. Y qué bueno que me fui para allá porque bajé a Guatemala y encontré mucha documentación de la Inquisición y esos datos. Entonces me hizo releer la edición que tiene la UNAM de 4 tomos del Principia, porque las citas son de los franciscanos, bueno, de los dos franciscanos, y están en latín. Entonces ahí me doy cuenta de que están criticando a la física newtoniana, citando a Leibniz, citando a René Descartes, por lo cual en ese libro que tengo, Newton y el Santo Oficio, que pongo un capítulo dedicado a esa edición, lo que hago yo son las citas en latín, hago mis traducciones y busco las citas de Leibniz a las traducciones del latín al español. Y es un libro que se quedó así en Steinbank, lo comento porque lo tenía pensado, bueno, por la pandemia solamente se presentó en la biblioteca, en una biblioteca del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero tenía pensado presentarlo en la Michoacana, que ya no se hizo, negociar con Juan Iztapalapa, donde soy egresado en el posgrado. Ya no se hizo, todo se quedó por la pandemia y los libros que iba a donar los tengo aquí en la casa, que son como 50 libros que era para donarlos a las universidades y vino una cirugía, una cirugía Muchas mayor gracias, Juan y Manuel. ya no me pude mover, entonces sería más que nada contactarlos y mandárselos por correo a Sí, las instituciones. ¿podrías volver a la pregunta, por favor? Eh, pues sí, pues más que nada, ahí en ese libro de Newton y el Santo Oficio, demuestro con fuentes por qué los franciscanos rechazan a Isaac Newton y los jesuitas rechazan a Isaac Newton, por decir ellos. Enseñan en sus centros educativos la filosofía newtoniana, pero es para rechazarla y criticarla y negarla. Y así se manifiesta en las obras de Clavijero. Gracias, Juan Manuel. Ahora le voy a dar la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo, si podrías comentarnos algo sobre lo que te comentó Bernardo Martínez. Sí, sí, muchas gracias. El planeta Venus, para los antiguos purépechas, era considerado pues un solo astro. Digo, esta división de estrella de la mañana y estrella de la tarde también parte de la concepción del viejo mundo, pero al menos la cosmovisión mesoamericana es el mismo astro y no entiendo la pregunta de que si los guerreros eran dos estirones o una sola. Los guerreros Cuangariecha significan valientes hombres y era una orden militar purépecha prehispánica y estaban asociados precisamente a este planeta. Entonces, la relación que existe entre el planeta y estos guerreros, pues es que el planeta Venus es el astro, que en la mañana es el último que se deja de ver cuando sale el sol y que en el atardecer pues es el primero y por eso es la analogía de que estos guerreros eran los primeros en entrar en combate y los últimos en retirarse, pero de que estaban asociados con este astro, sí, sí lo estaban. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Este, y bueno, voy a seguir leyendo algunos comentarios en Facebook. Elena Ansúrez manda saludos y éxito al evento. Agradece por las propuestas de investigación. Contrario, gracias a todos los que participan aquí en estos eventos convocados por la asociación. Y ella también nos dice, comentando que en las filas de los jesuitas ha habido grandes mentes científicas. Bueno, yo quisiera comentar que me parecen de verdad muy valiosas sus aportaciones. Creo que, como lo mencionó Ricardo al inicio de su presentación, vale la pena que volvamos a pensar, eh, vaya, estos conocimientos prehispánicos
como conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? Con un valor que tienen que resignificarse, pero que además podemos identificar que tenían, vaya, funciones muy concretas en sus respectivas sociedades. Entonces, de verdad, me parece muy valioso lo que nos estaba, la propuesta de Ricardo Carvajal, y también la de Juan Manuel sobre, me parece también interesante esta postura que nos presenta sobre, por supuesto, cómo circuló los principia matemática de Newton, particularmente en Nueva España, y a lo mejor una reflexión que podríamos tener es que no es que necesariamente se rechacen estas obras por el sesgo religioso, ¿no? Que pareciera ser como un gran ente que siempre está detrás de por qué se rechaza el avance de la ciencia o el desarrollo de la ciencia, sino que me parece, vaya, a través de toda tu exposición lo has propuesto, Juan Manuel, y que tiene que ver que al final con que estas personas que están instruidas en este tipo de conocimientos participan de las discusiones que en cualquier otro lado se están dando, ¿no? Y entonces, como al leer las propuestas francesas o continentales, quizás generan una especie de rechazo hacia lo que viene de Inglaterra o del Reino Unido. Me parece interesante, ¿no? Que más bien el antinewtonismo no radica precisamente en el ser religiosos, ¿no? Sino más bien en tradiciones de investigación. Freddy, ¿quisieras comentar algo más? ¿Una pregunta o algo al respecto? Pues nada, nada, Daniel, pues nuevamente agradecer a los ponentes, el público de las redes sociales y pues nuevamente reiterar, gracias por participar en este coloquio, el Estudio Histórico de la Ciencia. Es un esfuerzo que hemos venido haciendo con el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega, justamente para que podamos crear espacios donde se pueda dialogar sobre estos temas de la historia de la ciencia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y bueno, pues nada, no sé si tengas algún otro comentario, Daniel, o bueno, igual podemos ya concluir lo que sería esta primera mesa. Sí, podemos cerrar esta mesa aquí, que me parece que fue bastante redonda, con muy buena retroalimentación y muy buenas respuestas. Eh, la segunda mesa, si no me equivoco, comienza a las 12 de la tarde. Entonces, vamos a pausar la transmisión y aquí los esperamos nuevamente al mediodía para continuar con el quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Así que buen día y excelente jornada.